Y ahora vamos a seguir un poco ya más avanzado. Vamos a ver datos fijos de liquidación, el alta de novedades y la liquidación de conceptos, la liquidación de sueldos de los conceptos y fórmulas que se armaron y a su vez la emisión de recibos. Entonces, como primer paso, ahí no sé, dígame si se está viendo la pantalla. Yo creo que sí se está viendo, pero por las dudas, para confirmar que estemos viendo todos lo mismo. Sí, sí, se ve. Buenísimo, perfecto. Acá Federico pregunta, no sabía que había un taller previo, ¿se puede ver en algún lado? Federico, sí, el taller está grabado, después te lo enviamos por mail, ¿sí? Así puedes ver el primer taller. Bien, en primer lugar, siempre para poder realizar una liquidación hay que dar de alta un dato fijo, ¿sí? Esto se hace acá desde nuevo, das de alta un nuevo dato fijo y dentro del dato fijo vamos a elegir el tipo de liquidación, ¿sí? Que puede ser primera quincena, segunda quincena, mensual, extraordinaria remunerativa, de vacaciones, aguinaldo, extraordinaria no remunerativa, de bajas o contribuciones, ¿sí? Acá vamos a poner que está en estado abierta, en primer lugar, para que se pueda comenzar a liquidar, ya que si dejamos en estado cerrada no nos va a permitir hacer la liquidación. Acá vamos a tener un número de orden que se puede asignar automáticamente. Por ejemplo, si creo el primer dato fijo va a ser el 1. Acá estoy creando el segundo y sería el dato fijo número 2. Entonces se puede ir ordenando cronológicamente. Después, muy importante, siempre tenemos que tener acá tildado donde dice afecta psicos, ¿sí? Ya que si no tenemos este tilde puesto, después a la hora de generar el libro de sueldo digital, esta liquidación no nos va a figurar. Bien. Acá donde vemos que dice datos de liquidación, vamos a tener el día de la fecha de liquidación, en este caso 20 de julio de 2026, el periodo de liquidación, en este caso julio de 2026, la fecha desde hasta, que en este caso sería 1 de julio de 2026, hasta 31 de julio de 2026, ¿sí? Porque sería el periodo que estamos liquidando. Después tenemos acá la fecha de pago, que podemos ponerle, por ejemplo, que se va a pagar el 3 de agosto de 2026. Esta fecha es informativa por el momento, no nos va a generar ningún problema poner otro tipo de fecha que no sea, por ejemplo, el 3 de agosto, o sea, podemos poner la fecha que queramos. Y después la descripción del pago. Por ejemplo, sueldos, sueldos julio 2026. ¿Sí? Este va a ser la descripción que va a ser en el recibo de esta liquidación. Bien. Después tenemos, después de la fecha de pago, tenemos acá si está habilitado para pago. Esto va a ser después de realizar la liquidación. Va a venir, a venir para acá donde dice habilitado para pago para después poder generar los archivos ASCII, ¿sí? Después acá tenemos una solapa que dice impuesto a las ganancias. Dentro de impuesto a las ganancias tenemos unos pares de lugares a completar que son interesantes e importantes para tener en cuenta. Tenemos acá topes vigentes, siempre va al periodo de liquidación, ¿sí? Siempre se toma al periodo de liquidación para que nos tome la tabla de ganancias del mes que estamos liquidando, a no ser que sea una liquidación en diciembre, que se va a poner a diciembre, o una liquidación de bajas, ¿sí? La liquidación de bajas siempre se toma la tabla con los valores a diciembre. Después, tenemos acá para completar el tipo de SAC. De enero a junio se va a completar con SAC primera cuota. De julio a diciembre con SAC segunda cuota. ¿Sí? Y siempre va tildado este apartado que dice SAC RG 4317, que quiere decir que nos va a tomar esta liquidación para el cálculo de ganancias en las liquidaciones. Acá después tenemos también que nos pregunta si aplica deducciones anuales. Esto solo se va a tomar en cuenta cuando los topes vigentes sean a diciembre, ¿sí? Entonces ahí se va a tomar que aplica deducciones anuales y cuando sea
la liquidación anual de ganancias, se va a tildar acá donde dice liquidación anual también. Y después tenemos unos últimos datos a completar, que son los datos del último depósito de la parte previsional, ¿sí? La fecha de último depósito, por ejemplo, puede ser que haya sido en junio, ¿sí? Por ejemplo, el 10 de junio de 2026. El último depósito, perdón, el 10 de julio de 2026. El último periodo que se depositó fue junio de 2026. Y podemos decir que se depositó, por ejemplo, en el Banco Provincia, ¿sí? Esta es una información que no es obligatoria de cargar, pero siempre está bueno tenerlo como referencia para saber en qué fecha se hizo el último depósito, cuál fue el último que se depositó y en dónde se depositó. Entonces, bien, después de tener todos estos datos cargados en la solapa inicial de datos fijos, podemos darle acá a aceptar y grabamos el dato fijo, ¿sí? Bien, luego, para poder liquidar este dato fijo, obviamente, como vimos en el taller anterior, tenemos que tener dadas de alta los legajos. En este caso ya tenemos dado de alta los legajos y después de tener dado de alta los legajos tenemos que dar de alta conceptos y fórmulas de liquidación, ¿sí? En esta clase vamos a ver algunos conceptos básicos para que no tengamos tampoco muchas complicaciones ni nos compliquemos en entender la fisionomía de cómo funciona. Pero por ejemplo, vamos a ver que tenemos acá el concepto de sueldo, ¿sí? En el concepto de sueldo, los conceptos remunerativos, ¿sí? Siempre van a ser acá de tipo uno, ¿sí? Tipo haber. En este caso ponemos tipo uno, creamos el concepto, en este caso va a ser el número 2 y como descripción le ponemos sueldo. Siempre tiene que estar habilitado, ya que si no lo habilitamos no nos va a figurar en la liquidación. Y a cada concepto hay que asignarle una fórmula. En este caso la fórmula va a ser la fórmula 11, que la hicimos con, dentro de donde dice valor, le pusimos sueldo, que nos va a tomar el sueldo que tiene cargado en el legajo esta persona, que ahora les voy a mostrar. Bueno, va el sueldo que tiene cargado esta persona dentro del legajo de sueldo, donde vimos que se podía cargar en el taller anterior. Vamos a ver. Acá el sueldo básico del legajo este es 2.150.000, ¿sí? Entonces, el concepto 2 al momento de liquidar, nos debería traer este valor y decir que el sueldo es 2.150.000. Bien, y acá en donde dice importe, pusimos que nos tome el valor, que en este caso el valor va a ser el sueldo. Bien, luego de configurar la solapa principal, vamos a ir a donde dice parametrización. En parametrización tenemos que acá las liquidaciones en las cuales habilito este concepto. Es decir, si quiero que nos liquiden la primera quincena, en la segunda quincena, en una mensual, en una extraordinaria remunerativa, en las vacaciones, en aguinaldo, en extraordinaria no remunerativa, en bajas o en contribuciones. En este caso pusimos que nos liquide el concepto de sueldo en una mensual y en bajas. Después tenemos acá los distintos parámetros. Si queremos que sea aplicable a todos los legajos. En este caso sí queremos que sea aplicable a todos los legajos, ya que todos los legajos se les liquida sueldo. Queremos que afecte al mejor sueldo para el cálculo del SAC. En este caso el sueldo es un concepto normal y habitual, ¿sí? Todos los conceptos que sean normales y habituales se completa este tilde, ya que también esto va para el cálculo del SAC. También tenemos que poner que afecta el base de cálculo de embargo y obligaciones, ¿sí? Que afecta el costo laboral del recibo. Esto es un tilde nuevo que salió en base a la nueva regulación que, se, que salió hace poquito, que también vamos a ver después el nuevo formato de recibo que salió. Y acá ya automáticamente nos dice que afecta el total bruto del recibo, ¿sí? Este es un tilde que no se puede modificar, ya que viene ya predeterminado. Y por último, un tilde muy importante, que siempre que un concepto vaya dentro de la generación de pago de haberes,
se tiene que tildar es este, que afecta a la generación de pago de haberes. Por ejemplo, si en este caso el sueldo es 2.500.000 y no se pone que afecta a la generación de pago de haberes, al momento de generar el archivo, estos 2.500.000 no nos van a figurar dentro del campo en el cual luego se envía al banco. Entonces, si el total de lo que ganó esta persona al mes es 3 millones y el sueldo básico es 2.500, en la generación de pago de haberes, si está destildado acá en la generación de pagos, va a decir que es 500.000. Entonces estos 2.500 quedan fuera. Entonces, muy importante que siempre esté tildado afecta generación de pago de haberes si es que el concepto tiene que afectar. Luego, otra solapa muy importante es la solapa de SICOS y libro de sueldo digital. ¿Sí? Esta es muy importante ya que también de acá después se toman los datos para importar los TXT en Arca. Bueno, acá como vimos antes, en este caso es un concepto remunerativo, que es de sueldo, entonces acá en clasificación SICOS vamos a seleccionar sueldo. Todos los conceptos remunerativos se tienen que clasificar como sueldo, a excepción de las horas extra, que tienen su propia clasificación, también a excepción de las vacaciones, que tienen su propia clasificación, y del SAC, ¿sí? El resto de los conceptos remunerativos van todos clasificados como sueldo dentro de SICOS. Y después tenemos dentro de ARCA cómo se define este concepto. Estos números que tenemos acá son los códigos que tenemos también dentro del organismo, ¿sí? Que ya vienen dados con el sistema. Esto no se puede crear aparte. Entonces, en este caso, tenemos que el código 110.000 es el código correspondiente a sueldo. También tenemos que tildar acá si el concepto que estamos creando es base de maternidad o no. En este caso el concepto de sueldo es base de maternidad. Pero puedo seleccionar distintos conceptos que sean o no sean base para después el cálculo de maternidad sea correcto. Bien, y dentro de las remuneraciones imponibles, en los conceptos remunerativos, vamos a ver que todos los tildes van puestos, ¿sí? En esta solapa de la remuneración 1 a la 9 van todos puestos, salvo el 6 y el 7, que son para algunas empresas con tratamientos especiales, ¿sí? Por ejemplo, empresas de laboratorios o ciertos tratamientos médicos que tienen el 6 y el 7 que se hacen unas deducciones especiales, pero en este caso la mayoría de las empresas se tildan todas las remuneraciones excepto 6 y 7. Y lo mismo en esta parte de acá, que las 6 y 7 serían aportes diferenciales y aportes de regulación especiales, ¿sí? Serían las 6 y las 7, pero dentro de la parte de libro de sueldo digital. Si hacemos una división, esta parte de la izquierda sería la parte de SICOS y la parte de derecha la parte de sueldo digital. Después tenemos que decir si el concepto afecta el impuesto de las ganancias. En este caso el concepto de sueldo va a afectar el impuesto de las ganancias, ¿sí? Tenemos que decir si es acumulación directa o proporcional. El tipo de concepto de ganancias, que en este caso no se tiene que completar. Y vamos a marcar que es una retribución habitual, ¿sí? Porque el sueldo es una retribución habitual que afecta al SAC RG 400317, que es lo mismo que vimos dentro del dato fijo. Y en este caso no es un concepto de SAC, así que la parte donde dice SAC no va tildada. Bien, ya dimos de alta el concepto de sueldo. Ya estamos en condiciones de liquidar este sueldo. A su vez, obviamente, como sabemos, siempre que hay un sueldo, hay una jubilación, obra social y ley, que son los conceptos de retenciones. Entonces ahora vamos a ver cómo se da alta un concepto de retención. En este caso, vamos a ver el de jubilación. Los conceptos de retenciones siempre se clasifican con el número 2, ¿sí? Que sería retención. Acá se elige un número. Hay veces que los números que seleccionamos están delimitados dentro de un campo, entonces capaz si acá pones el número 100 no te lo toma, ya que para los conceptos de retención tiene que ser del número 2000 al 3000, por ejemplo. Entonces no nos tomaría este número. Después vamos a ver que acá seleccionamos que nos toma el porcentaje, que en este caso sería el 11% que nos tiene que retener de jubilación.
Y en la fórmula estamos tomando una variable que creamos nosotros personalizada, que es uin por 1, que nos va a tomar distintos conceptos que queremos que nos retenga, y ponemos que nos tome este valor, que en este caso solamente nos va a tomar el sueldo más los demás conceptos que nosotros tengamos en la liquidación, y nos lo multiplique por el porcentaje, ¿sí? El porcentaje es el 11%. Entonces, vamos a hacer el valor por la cantidad, que sería el porcentaje, que es el 11%, dividido 100. Y en este caso decimos que si el contrato es 99, es decir, que si es director, no le tome jubilación, o sea que no le liquide nada, y cualquier contrato que no sea director, sí le retenga jubilación. Dentro de la parametrización del concepto, lo seleccionamos para todas las liquidaciones, ya que todas las liquidaciones hay que retener jubilación. Vamos a decir que es aplicable para todos los legajos. Vamos a decir que afecta a base de cálculo de embargo y obligaciones y que afecta a la generación del pago de haberes. Por otro lado, acá vamos a ver esta nueva solapita, que es la apertura de composición salarial, que los conceptos de retenciones y contribuciones se deben clasificar. En este caso, la jubilación sería un costo de seguridad social para el trabajador. Entonces ya lo clasificamos y lo dejamos armado para que después, al momento de emitir el recibo, dentro del gráfico de tortas, nos salga bien configurado. En la solapa de SICOS y libro de sueldo digital, siempre es importante tener tildado que afecte SICOS y libro de sueldo digital. Tenemos que es un tipo de retención de seguridad social. En el caso que sea obra social, vamos a clasificarlo como obra social. En el caso que sea una retención sindical, como de sindicato. Y en el caso que sea otro tipo de retención, va como otros. Y dentro de conceptos ARCA, vamos a ver que se clasifica con el número 810.000, que sería el sistema previsional. Después tenemos acá el 810.001, que es el de ley, ¿sí? El instituto. El 810.002, que sería correspondiente a la obra social. Y el 810.004, correspondiente a la cuota sindical. Después también, como tenemos conceptos de retenciones, a su vez también tenemos conceptos de contribuciones, ¿sí? Estos conceptos vamos a ver también que se parametrizaron hace poco con con el nuevo régimen que salió, que fue obligatorio para todos invitarlos en el recibo. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la contribución de seguridad social es por un total del 18%, ¿sí? Entonces, armamos la fórmula también, la fórmula en este caso 6010, y estamos diciendo que nos tome todas las remuneraciones que estén tildados la remuneración imponible 2, ¿sí? Que todos los conceptos, acá estamos diciendo que todos los conceptos remunerativos, es decir, los tipos de concepto 1, que estén tildados con la remuneración imponible 2, que sería la correspondiente a seguridad social, y todos los conceptos no remunerativos, ¿sí? Que sería los tipos de concepto 4, y que esté tildado la remuneración imponible de 2, correspondiente a seguridad social, nos tome todos esos conceptos, que le reste el importe de traer al cálculo, ¿sí? Siempre es importante que le reste el importe de traer, y que le reste, si se liquidó anteriormente en el periodo, este propio concepto de contribución seguridad social. Después tenemos en cantidad que nos tome el 18% siempre y cuando no sea jubilado. Si es jubilado, es decir, DGI con 2 significa que es jubilado, nos tome el 10,77%, que solamente sería la contribución de jubilación. Y si no es jubilado, nos toma el 18%, que es el total de las contribuciones de seguridad social. Después tenemos acá en parametrización, que va para todos los conceptos, para todas las liquidaciones, ¿sí? Salvo la de contribución, ya que a partir de ahora las contribuciones se liquidan en todas las liquidaciones. Vamos a decirle que es aplicable a todos los legajos. Y donde dice apertura de composición salarial, vamos a decir que es un costo de seguridad social y en este caso del empleador, ¿sí? Jubilación era un costo de seguridad social del empleado
y la contribución de seguridad social es un costo de seguridad social del empleado. Tenemos, en este caso, vemos que no afecta la generación de pago de haberes, ¿sí? Porque las contribuciones no afectan la generación de pago de haberes, sino que es algo que depositamos nosotros como empleadores directamente en Arca. Por lo tanto, no se descuenta de la generación de pago de haberes. Voy a ver un segundo las consultas, a ver si alguien consultó algo. Obviamente, cualquier consulta o pregunta, ustedes me pueden ir frenando, abriendo el micrófono y preguntando, o al final del taller me pueden consultar, no hay problema. Bien, ya tenemos dado de alta los conceptos básicos, ¿sí? Además, hay algunos conceptos más que tenemos dado de alta para probar en la liquidación, pero yo les quería mostrar la composición de los conceptos de sueldos, de retención y de contribución para que sepan cómo se arman, ¿sí? Bien. Después, también, estos son unos pasos muy importantes a tener en cuenta. Vamos a ver la carga de novedades, ¿sí? Dentro de la carga de novedades, nosotros creamos un montón de novedades en el sistema, como por ejemplo adelanto de sueldo, adelanto de vacaciones, tenemos por ejemplo días no trabajados, devolución de embargo, tenemos horas al 50, horas al 100, horas nocturnas, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, nosotros cargamos, decimos que el empleado que vamos a liquidar, se le liquidan unas horas extra al 50% y unas horas extra al 100%. En este caso decimos, damos de alta, ¿sí? Una nueva novedad con fecha 20 de julio del 2026, ya que es en el mes de julio que se está tomando estas horas extra. El número de legajo decimos que es el número 1 y en este caso vemos que la novedad de las horas extra es horas al 50 en la descripción y el código es HS002. Entonces, acá como novedad vamos a dar de alta HS002, que serían, en este caso, 5 horas extra al 50% que hizo esta persona. Entonces, después de cargar las 5 horas extra que decidimos, le vamos a dar acá a aceptar, ¿sí? Le damos a aceptar y nos va a quedar grabado las 5 horas extra que cargamos al 50%. Después, también decimos que la persona tiene 8 horas extra al 100%. Entonces hacemos el mismo proceso, solo que en el código de novedad, en este caso seleccionamos HS003. En este caso vamos a ver que tenemos dos conceptos de horas extras, ¿sí? Que son los que vamos a liquidar. Serían horas extra al 100%, ¿sí? En este caso el concepto 205, que como vimos es un concepto remunerativo, por lo tanto va a ir como haber. Acá decimos que nos tome el sueldo dividido 200, ¿sí? Para que nos calcule el valor hora. Vamos a decir que este valor nos lo multiplique por las horas extra que trabajó. Y en este caso, al ser horas extra al 100%, que nos multiplique este valor por 2, ¿sí? Acá, como dijimos, todos los conceptos remunerativos se clasifican como sueldo, pero las horas extra tenían su excepción, que acá, como vemos, se clasifican como horas extra. Acá en concepto ARCA se clasifican como horas extra también. Vamos a ver, en este caso, horas extra al 100%, ¿sí? Entonces, validamos. Después de ver este concepto de horas extra al 100%, vamos a ver el de horas extra al 50%, ¿sí? Que vamos a ver el concepto 271. Acá en este concepto 271 vamos a ver que tenemos el sueldo dividido 200 también para que calcule el valor hora. Después de esto vamos a ver que pedimos que lo multiplique por la cantidad, que son la cantidad de horas que cargamos al 50%, que en este caso van a ser 5 horas.
y que este valor lo multiplique por 1,5, ya que son horas extra al 50%. Acá la parametrización dentro de la solapa de SICOS y sueldo digital va a ser horas extra en clasificación SICOS, y en concepto ARCA se puede poner horas extra normales o horas extra al 50%. En este caso vamos a seleccionar horas extra al 50%. Bien, ya vimos que el sueldo que cargamos básico en el de ajo es de 2.150.000. Vimos que cargamos dentro de las novedades 5 horas extra al 50 y 8 horas extra al 100%. Y también vimos cómo las novedades que tenemos acá, vamos a ver cómo crear estas novedades. Por ejemplo, vamos acá en novedades, le damos a nuevo y seleccionamos, por ejemplo, horas feriado. ¿Sí? Acá vamos a ponerle horas fer. La descripción va a ser horas feriado. Clase de novedad, ¿es de vacaciones? No es de vacaciones, tampoco es una licencia y no es una normalidad. Por lo tanto, hora feriado se va a clasificar como otras novedades. La unidad de expresión, esto es algo simbólico, es para que el que carga la novedad sepa en qué unidad de expresión cargarlo. En este caso va a ser horas, ¿sí? En este caso va a ser horas la unidad de expresión. Vamos a decir en la configuración que ingresa cantidad y pueda ingresar valor también. Como vimos, nosotros cargamos con cantidad. Y acá se puede poner si queremos que haya algún valor habitual por defecto en esta novedad. En este caso le ponemos que el valor habitual sea 0 y la cantidad habitual sea 0 para que no nos traiga nada por defecto. Y también podemos armar distintos topes de esta novedad por mes o por año, por semestre y por quincena. Por ejemplo, podemos decir que queremos que por año solamente se puedan cargar 200 horas feriado. Entonces, si yo cargo 210 horas de feriado en el año, nos va a liquidar hasta la hora 200 y las siguientes 10 horas vamos a ver que no nos la liquida. Bien, daríamos de alta esta novedad y ya quedaría habilitada para comenzar a cargarla. Después vamos a tener que decir que está habilitada en el módulo de sueldos, obviamente, ya que si no, no nos la va a tomar. Entonces acá tendríamos que ir a nuevo, decir que está habilitada para el módulo de sueldos, ¿sí? Que en este caso ya está habilitada, y aceptamos. Bien, aceptamos y creamos la novedad. Hora feriado, que después se va a poder asociar a algún concepto que creamos a partir de esta propia novedad. Bien, como vimos, ya tenemos las dos novedades cargadas de horas extra al 50 y horas extra al 100. Tenemos los conceptos de retenciones creados, los conceptos de contribuciones creados y tenemos también el valor dentro del legajo del sueldo que se cargó, 2.500.000. Tenemos acá el dato fijo creado, ¿sí? Tenemos el dato fijo creado de la persona que vamos a liquidar con las novedades cargadas. Entonces, después de todo esto, vamos a ir a la solapa que es acá. Yo les voy a mostrar cómo se entra. Tenemos que ir a liquidación, conceptos, liquidación de conceptos individual, ¿sí? Acá le damos doble clic y nos va a llegar a la solapa que tenemos acá. Liquidación de conceptos individual. Para liquidar individualmente, tenemos que seleccionar acá donde dice nuevo, ¿sí? Seleccionamos el periodo, en este caso julio 2026. Tipo de liquidación, en este caso es una liquidación mensual. Y el dato fijo es el dato fijo 1 que teníamos creado anteriormente, que se llama taller sueldos. Acá vamos a decir que considera solo datos fijos abiertos, ¿sí? También se puede destilar esto y que nos tome datos fijos abiertos y cerrados. En este caso, como el dato fijo está abierto, no nos va a interferir. Acá vamos a decir si nos liquida el impuesto de las ganancias o si queremos que no nos liquide el impuesto de las ganancias y qué conceptos queremos que nos procese. Los conceptos comunes, particulares, los liquidados y se incluye conceptos en cero. En este caso decimos que tome los conceptos comunes y los particulares.
Si algún concepto ya está liquidado, no queremos que lo vuelva a tomar. Y los conceptos en cero, no queremos que los incluya. Bien. Después de esto, después de cargar acá los datos en la solapa principal, vamos a ir a la solapa de liquidación. Vamos a elegir el legajo. En este caso sería el legajo número 1. Y le vamos a dar a liquidar. En este caso, como ya lo tenemos liquidado, acá no nos aparece más el legajo porque ya fue liquidado en la liquidación mensual. Entonces, seleccionamos el legajo número 1, vamos a la solapa de liquidación y le damos a liquidar. ¿Sí? Después de seleccionar el legajo. Seleccionamos el legajo y vamos a ver que el sueldo de la persona es 2.150.000. Vamos a ver que nos calcula las horas extra. ¿Sí? Vamos a comprobar que el valor es correcto, por las dudas para que vean que es todo legal. ¿Sí? 2.150.000, como dijimos, lo divide por 200, que son para que nos calcule el valor hora de este empleado, que sería 10.750, que como vemos es el valor que toma de base para calcular las horas extra. Después, estas horas extra, en el caso de las horas extra al 100, vemos que tiene 8 horas. Estas 8 horas nos darían un valor de 86.000 si fueran horas normales, pero al ser horas extra al 100, este valor hay que multiplicarlo por 2, lo que nos daría el valor correcto de 172.000. Este es el valor de las 8 horas extra que se liquidaron al 100. Luego tenemos los 2.150.000, de nuevo dividido 200, que nos da el valor base de 10.750. En este caso trabajó 5 horas extra al 50%, por lo que va a ser el valor de las 5 horas normales, 53.750, pero esto se multiplica por 1,5 como vimos en la fórmula, ya que son horas extra al 50%. En este caso vamos a ver que las horas extra al 50% nos da un total de 80.625, ¿sí? Que va a ser el valor correspondiente a las horas extra al 50. Después, nosotros en la fórmula teníamos que nos tome todos los conceptos remunerativos y no remunerativos para el cálculo de jubilación, ley y obra social. En este caso, vemos que el total es 2.402.625. A esto hay que multiplicarlo por el 11% y nos da los 264.288.75 de jubilación. Nuevamente, multiplicamos esto por el 3% y nos debería dar el valor de ley y obra social, que en este caso son los 72.078,75 centavos. ¿Sí? Luego tenemos las distintas contribuciones. Tenemos la contribución de seguridad social, de obra social, de ART y el seguro colectivo de vida. En este caso tenemos la contribución de seguridad social que nos tome los 2.402.625 y vemos que acá en el valor nos toma 2.395.621,32. Nosotros nos preguntamos por qué toma este valor y no toma los 2.402.000. ¿Sí? La respuesta es que está restando el importe de traer. Al restar el importe de traer nos da este valor, los 2.395.621,32. Sobre este valor, con el importe de traer ya restado, vamos a hacerle el 18% del total de las contribuciones de seguridad social, que nos va a dar los 431.211,84. ¿Sí? En el cálculo de la contribución de obra social y de RT no se resta el importe de traer. Entonces va a ir derecho los 2.402.625.000, en este caso por el 6%, ¿sí? Que nos va a dar 144.157,5. Y después tenemos la contribución del seguro colectivo y obligatorio, que es un importe fijo por empleado, que son 424,62 en este caso, y la contribución de RT, que va a incluir, como vemos, un 18,45% de porcentaje variable, que nos va a dar 443.284,31, y a esto va a haber que sumarle, como vemos en la fórmula, este importe fijo de 1.765, ¿sí? Entonces, si a esto le sumamos los 1.765, vamos a ver que el valor total de la contribución de RT es 445.049
con 31. Por lo tanto, vimos cómo llegamos a todos los valores de forma correcta a través de las fórmulas calculadas automáticamente. Chequeamos que todos los valores estén correctos, que el sueldo, horas extra, jubilación, ley y todas las contribuciones estén con los valores correctos. Si vemos que todo es correcto, aceptamos la liquidación, ¿sí? Aceptamos la liquidación. Y luego de aceptar la liquidación, vamos a poder ir acá, dentro de sueldos, donde dice liquidación, vamos a ver acá la opción de emisión de recibos, ¿sí? Le damos doble clic a emisión de recibos y vamos a ver la siguiente pantalla. En este caso, vamos a decir que nos liquide las liquidaciones con estado generada y con estado de recibo emitido, que nos tome todas las liquidaciones en este mes. Entonces vamos a decirle obtener liquidaciones y nos va a traer la liquidación que hicimos recién con la descripción del pago. Taller sueldos, que es un tipo de liquidación mensual, del periodo julio 2026. Vamos a seleccionar esta liquidación. Vamos a decirle que queremos que nos traiga solamente el recibo del legajo 1. En este caso es el único legajo que se liquidó, por lo tanto es el único que nos va a traer. Entonces seleccionamos al legajo 1, ¿sí? Y vamos a ir acá a donde dice enviar a. En este caso vamos a decir que nos envíe a PDF. Nos va a abrir el PDF y vamos a ver cómo tenemos acá el recibo, ¿sí?, de este empleado. En este caso vamos a ver que nos toma, como está estipulado por reglamento, por ley, por norma, como se quiera llamar, primero el costo total del empleador, que en este caso va a ser el 18% de seguridad social, el 6% de obra social y el 18% de ART para esta empresa, más el importe fijo. Entonces tenemos que el subtotal de contribuciones de empleador va a ser de 1.020.843,27, ¿sí? Bien, luego tenemos el apartado de sueldo bruto, donde vamos a tener los 2.150.000 de sueldo, los 172.000 de horas extra al 100 y los 80.625 de horas extra al 50. A estos valores va a haber que restarle los 264.288,75 de jubilación, los 72.000 de ley y los 72.000 de obra social. Lo que nos va a dar un detalle de 2.402.000 de importes remunerativos. En este caso no remunerativos, solamente tenemos el redondeo, que son 25 centavos. Y vamos a ver que tenemos descuentos por 808.446, que si sumamos jubilación, ley y obra social, va a ser el importe correcto. Bien. Y después vemos que en el nuevo formato de recibo teníamos que tener un detalle de la composición salarial y por último el gráfico de torta. Entonces, en este caso, vamos a ver, vamos a hacerle zoom para ver con detalle y vamos a ver que tenemos costo sindical cero, ¿sí?, ya que no tenemos ningún concepto de sindicato. Después tenemos total seguridad social, 431.000 de costo de empleador y 264.000 de costo de trabajador. Tenemos como total de obra social 144.000 de costo de empleador y 72.000 de costo de trabajador. Tenemos como total de costo del Instituto Ley 72.000 del trabajador como costo de trabajador y cero como empleador, ¿sí? Ya que como vemos acá, está incluido dentro del costo de seguridad social del empleador. Y tenemos total de costo RT de empleador 445.049,31. Y total de costo de seguro colectivo de vida 424,62. Y acá vamos a ver la composición del sueldo de este empleado. En este caso vamos a ver que tenemos que el sueldo neto que cobra el empleado del 100% de todos los importes que tenemos en el recibo va a ser un 58%, ¿sí? Un 58% es lo que le queda al empleado. Un 20% son costos de seguridad social del empleador y del empleado, ¿sí? Acá se suman ambos costos. Tenemos un 13% de costo de ART,
un 6,32% de costo de obra social, un 2,11% de costo del instituto y seguro colectivo de vida el 0,01%, ¿sí? Entonces, después de hacer todo el proceso de crear el dato fijo, dar de alta conceptos, fórmulas, cargar novedades y realizar la liquidación de sueldos de este legajo, llegamos al final, que es a este recibo, que es el último recibo que salió por normativa, que ya lo tenemos acá configurado, parametrizado y funcionando perfectamente de manera automática. Así que bueno, esto sería todo por el segundo taller. Ya se tocaron todos los temas que teníamos